Bueno, el papel que juega la artesanía en el tejido económico es un papel muy anecdótico, digamos, en términos económicos. Lo que pasa es que tiene una importancia cualitativa que va más allá, digamos, de todas las cifras, ¿no? Realmente la artesanía, cuando hablamos de artesanía estamos hablando de una cultura empresarial particular, que es la cultura del trabajo bien hecho. Entonces eso es muy importante, es un valor añadido tremendamente importante para la sociedad. Bueno, todo el mundo sabemos que, bueno, que la artesanía forma parte de nuestra cultura, de nuestras propias señales de identidad, pero ¿qué tiene que pasar para que precisamente sea un valor cotizable en el mercado, un valor en alza? Bueno, hay que resaltar realmente esos productos, hay que ponerlos en el mercado, de cara al mercado. Para eso tienen que cumplir una función de servicios a la sociedad, a las personas que finalmente van a utilizarlos. Entonces, ahí hay un diálogo, un discurso de los productos y también una obligación de atender a la demanda que está ejerciendo la sociedad en cada momento. Los artesanos están asociados en estos momentos. Existe una asociación de artesanos en Galicia que es ya un paso muy importante. Pero ¿de qué manera incide ese asociacionismo dentro de los propios artesanos? Bueno, una asociación profesional es un eslabón imprescindible entre un sector y, digamos, todo el mundo que lo rodea, todo su mundo de influencia, todas sus condicionantes. La normalidad es que los trabajadores y los empresarios formen asociaciones de intereses, que son los que defienden todos esos intereses, valga la redundancia, y entonces lo lógico es que existan asociaciones. En Galicia hay bastantes asociaciones de artesanos, la nuestra es de las más numerosas, tenemos más de 300 socios y estamos trabajando desde 1983. Entonces el papel que cumplimos, pues un poco racionalizar todo ese flujo, esa dinámica de intereses que hay entre la sociedad y los propios trabajadores, empresarios, comerciantes muchas veces, en los que se convierten los artesanos a la hora de ejercer su profesión. Y además de esa función, ¿hay algunos proyectos también que se llevan a cabo desde la asociación, más concretos? Sí, hombre, llevamos a cabo también tenemos una finalidad que es una finalidad de promoción. Estamos obligados a poner en una situación normal los oficios artesanales. Entonces promovemos acciones de tipo comercial, acciones de tipo ya más interno de formación, un abanico muy grande de acciones, incluso de divulgación, etcétera, ¿no? Que es, digamos, el trabajo normal de una asociación como la nuestra. Y en cuanto a recuperación de elementos tradicionales que están, bueno, pues ya casi en vías de extinción, ¿se hace algo en ese sentido? Se está reclamando, se está reivindicando que exista una mayor sensibilidad en lo que se refiere a las instituciones y las administraciones públicas que tienen la responsabilidad y las competencias para hacer este trabajo. Este tipo de recuperación y de catalogación de oficios que forman parte de nuestro patrimonio, digamos que entran dentro de las competencias que tienen las administraciones en relación a toda la parte museológica o etnográfica. La nuestra es una asociación de entidad privada que tiene unos recursos muy limitados y no podemos, digamos, dedicarnos a este tipo de acciones. De todas maneras, lo que intentamos es que los poderes públicos se sensibilicen alrededor de este problema. Es un problema que ya no solo atañe al propio sector artesanal, sino a toda la sociedad. Desde la prehistoria el hombre ha descubierto que sus manos no son suficientes para muchas tareas. Por eso ha tenido que recurrir a una serie de objetos, útiles que le fueron ayudando, vistiendo, haciéndole la vida más sencilla. Afortunadamente los hombres tenemos un espíritu creativo y artístico que intenta hacer la vida rutinaria más hermosa. De ahí que poco a poco los objetos de uso diario se fueron convirtiendo en pequeñas obras de arte, y de eso en Galicia sabemos mucho. Se sabe mucho de hacer cosas con cariño, incluso personalizadas para cada uno de los destinatarios. Un valor que se ha perdido con la producción en serie, los instrumentos que solo buscan utilidad y que se rompen o estropean rápidamente para que sean de nuevo comprados. La artesanía tradicional, tan arraigada en Galicia, busca obviamente vender para poder subsistir, pero siempre ofreciendo calidad y belleza.
y multitud de campos, pues en Galicia existen 100 actividades reconocidas en las que trabajan 5.000 personas, divididas en 15 sectores y estos a su vez en 4 grupos. Estos grupos son la artesanía tradicional, dentro de la que se encuentra la cerámica de niño de águila o el encaje de camariñas. Tenemos también la artesanía artística con muestras como la zabachería o la construcción de instrumentos tradicionales. Por otro lado, la artesanía de consumo y la de servicios. La artesanía es una parte fundamental de la cultura gallega, de su identidad. Además de la imagen de una gaita del mar o de un hórreo, también se asocia nuestra tierra con las palilleiras, el lino, la cerámica de Sargadelos o de Buño, con los zoqueiros, con los ferreiros o con el cuero. Para resistir el empuje de la industrialización, los obradoiros artesanos han tenido que, por un lado, replantearse la finalidad de sus obras y, por otro, tener muy claro cuáles son sus ventajas. Si antes muchas de estas actividades se realizaban para cubrir necesidades, actualmente son reclamadas por su valor estético y también porque no dañan al medio ambiente, están realizadas con materias primas de la mejor calidad y del país, crean riqueza en la zona del rural y emplean mucha mano de obra. Nuestra artesanía data de los principios de la historia y ha recibido influencias de todos los pueblos que han estado aquí. Y así ha evolucionado hasta pasar de artesanía a verdadero arte. Pero como muchos campos han ido desapareciendo, necesitan apoyo, al que ha respondido la Ley de Artesanía del 92. Y así evitar que estas piezas queden relegadas a las vitrinas y las enseñanzas de los maestros al olvido. Bueno, aquí nos encontramos unos cuantos artesanos, cada uno demostrando algo de lo que hace. Por ejemplo, yo soy el zoquero, que trabajo varios tipos de zocas, en zoca asturiana, zoca galega. Cada tamaño de zocas trabajo 2 tipos, dos en madreña y 2 en zocos asturianos. Y por ejemplo, aquí hay otros compañeros que trabajan, por ejemplo, en esto del cestero, hace cestos de costelas, hace cestos de bimbes, y aquí a la izquierda tenemos otro señor que trabaja en el cuero, hace monturas de caballos, hace zocos para calzar la gente, hace zapatos de cuero, etcétera, etcétera. Yo tengo oído a mis antepasados que esto vino de Flandes y parece ser que un barco que naufragó aquí en nuestra zona y la gente que venía en el barco pues sabía hacer estos encajes y así quedó y fue creciendo, creciendo. Yo aprendí muy pequeñita, casi nos enseñaron, antes de aprender a hablar, nos enseñaron a palillar, de mi madre y de mi abuela. Y como yo, toda la gente de mi edad, era la forma de ayudar un poquito a salir adelante en la casa. Actualmente los ayuntamientos y todas las entidades públicas están ayudando bastante para que esto no muera. Pero claro, la juventud antes del palillo tiene sus obligaciones con la escuela, tiene su formación. Y después es cuando ellas se ponen a aprender. Ahora está aprendiendo mucho la gente mayor
y a esa gente se le hace un poquito más difícil. Como casi todo aprendizaje, es mejor cuando se aprende de pequeño. Juegos de cama, mantelerías, juegos de tocador, juegos de aplicaciones, de todo, calcetines para bebés, baberos. Incluso ahora se está incorporando mucho a la moda, dado que los grandes modistas de Galicia están interesándose mucho por el encaje y aplicándolo a toda clase de prendas, al lino. Se palilla mucho en lino, se está incorporando incluso a la piel. Nuestras montañas de granito fundamentan decisivamente el paisaje y definen la forma de expresarse de nuestra gente. Anhelos incrustados en la piedra que nos han acompañado desde la época de los petroglifos, los dólmenes y los menires. Más tarde los romanos aportaron la funcionalidad al uso de la piedra, pero es en la Edad Media cuando florecen las finas labras. La piedra se trabaja con maestría y las obras se cargan de simbolismo a las órdenes de artistas como el maestro Mateo. Canteiros de diferentes escuelas montaban su taller al lado de monasterios, iglesias, pazos señoriales y grandes catedrales. De ahí le viene el nombre a la compostelana Praza do Obradoiro. Se agrupaban en gremios y hablaban en la verba dos arxinas, una jerga ácida y burlesca que les servía para criticar y piropear descaradamente sin ser entendidos. La cantería actual cuenta con profesionales formados en técnicas de volumen en las escuelas de artes y oficios. Una buena parte de los más jóvenes se han formado en la Escuela de Canteiros de Pollo, que a partir de 1979 contribuyó a evitar la extinción del más tradicional de los oficios gallegos, adecuando la preparación del cantero a la demanda social del momento. En las tendencias arquitectónicas más recientes, el gusto por lo tradicional incrementa los encargos públicos y privados que reciben los canteros, que también se ocupan de la conservación del patrimonio monumental y reciben premios como el Europa Nostra, un galardón concedido recientemente al trabajo de restauración de la Catedral de Santiago. En general, los artesanos de hoy continúan la línea más popular de la cantería gallega: cruceiros, hórreos, lareiras y diversas tallas de inspiración religiosa que recuerdan la fuerte vinculación de este gremio con las obras de devoción católica, como los petos de ánimas, que reclamaban tradicionalmente limosna y oración. Los cruceiros, que antes indicaban el camino, son hoy uno de los encargos más frecuentes para decorar jardines y casas particulares. El cruceiro suele acompañar al hórreo. Ahora, ya perdida su funcionalidad, es una valiosa pieza artística, a veces tan impresionante como este de Carnota. Los cinceles de nuestros canteros trabajan también para el exterior. Desde su taller de Rábade en Lugo, el maestro Manuel Mayo elabora los capiteles de la Sagrada Familia, a imagen y semejanza de los que proyectara Gaudí. José Manuel, usted es cantero, escultor, pero bueno, dentro de todas estas facetas, ¿usted se considera artista, artesano? Realmente no me interesa saber si soy artista o artesano. No le hace falta, ¿no? Soy, y reflexiono bastante poco sobre el carácter de mi obra, si es artesanía o arte. Eso lo tendrá que decir el espectador, o la obra en sí, o quizás el crítico. Yo no soy crítico, ni pretende serlo. Ni falta que me hace. Ni falta que le hace, ¿no? Usted lo que quiere es que a la gente le guste, que su obra llegue al espectador, ¿no? Quizás lo más importante para mí sea que me guste a mí, no que le guste a la gente. El carácter de mi obra no es de vender, no es para vender, no es para crear un gusto, es que me guste y que me llene a mí. En estos momentos, José Manuel, ¿en qué fase de su obra, en qué fase de su trayectoria artística se encuentra? ¿Qué es lo que hace actualmente? Ahora mismo estoy realizando unas obras en piedra que no es granito. Son piedras
traídas de canteras que utilizan para hacer gravilla de carretera, piedra muy dura. Y mi trabajo es figurativo y concretamente son rostros. ¿Cómo son? Pues habría que ver la escultura y después opinar, interpretarla, ¿no? Claro. Interpretarla. ¿Se diferencia mucho esta etapa de las anteriores etapas artísticas que ha tenido usted? Hombre, quizás desde que estuve en la Escuela de Canteros evolucioné, claro que sí. 5 años, ¿no?, en la Escuela de Canteros de Poyo, ¿no? Sí. El aprendizaje es fundamental para hacer a un artista, artesano, cantero, escultor. El aprendizaje es fundamental para hacer a un cantero, para hacer a un artista. El artista no tiene que ir a escuela ni saber apenas de material. El artista tiene que tener cerebro. Es decir, para usted la artesanía es un poco la base material del arte, ¿no? Exacto. Para mí hay una gran diferencia entre artesanía y obra de arte. La obra de arte es algo intelectual, algo cerebral, algo humano. La obra de artesanía es materia, es hacerlo bien, es hacerlo complicado, pero el arte, y además el arte contemporáneo, no va por esos caminos. Decía usted hace un momentito que, bueno, que su obra ha evolucionado desde que estuvo en la Escuela de Canteros de Poyo. Toda obra evoluciona, pero realmente el escultor, el cantero de hoy en día, es igual que el cantero y el escultor de hace unos años. ¿Se trabaja de la misma manera o no? En absoluto, apenas se trabaja con punteiro. Hace 50 años sí. Hoy se trabaja con vidias, que son un material más duro que el acero, y con diamante. ¿Y toda esa obra vamos a poder verla en alguna exposición? ¿Tiene pensado exponerla para que podamos opinar sobre tu obra? Quizás sí, pero es que de momento no me interesa, de momento. Soy bastante reacio a enseñar mi trabajo. Estoy muy receloso de su intimidad profesional, ¿no? Quizás sí, esa es la palabra exacta. Receloso de su intimidad profesional. Bueno, pues muchas gracias, José Manuel, y bueno, a ver si somos capaces o tenemos la gran suerte de ver su obra algún día. Gracias. Un camino sin retorno, un trapecio donde salto sin la red. Estuve realizando, entre otras cosas, esta gaita, que está considerada como pieza única, ha estado en exposiciones en muchísimos sitios, y bueno, más que nada, me dedico a instrumentos gallegos. Este es un oficio muy antiguo, o sea que yo lo he heredado de mi padre, y por aquí en Galicia hay otro, que es de parte de Lugo. Aquí en Maside solo quedé yo. Yo soy albardero, trabajo el cuero, lo que se trata de esto. Esto es el que sujeta el yugo. La parte, o sea, va por abajo de la garganta del animal para sujetar el yugo. Ahora este se llama trimoeiro y va en el yugo y en la parte delantera del carro, para sujetar el carro. En nuestro taller intentamos que cada libro salga convertido en una pequeña obra de arte, y por eso queremos que la encuadernación sea valorada en su justa medida como una manifestación más dentro del mundo de las artes plásticas. La decoración es muy importante porque viene dada por el contenido de cada libro. Por eso hay que leer, antes de encuadernar un libro, hay que leerlo detenidamente y sacar conclusiones.
Nosotros aquí en Buño lo que solemos hacer es todo, desde ir al monte a buscar el barro hasta terminar las piezas cocidas ya para la venta, ¿no? Se suelen traer 2 o 3 clases distintas de barro para después en casa mezclarlo. Se trae para casa, se muele, se amasa con los molinos y después se trae para aquí, para el obradoiro, así en paneles de estos, y después es cuando se empieza ya a elaborar las piezas, ¿no? Primero pues hay que gramar el barro, cuanto más gramadito esté mejor se deja trabajar para después hacer las piezas, y una vez que tenemos la peña hecha pues ya lo ponemos en el torno y empezamos a hacer piezas. Lo primero, se pone la peña en el torno y lo primero que hay que hacer es centrar el barro. Una vez que el barro se centra, se aprieta para quitar el aire, las burbujas de aire que tenga la peña, y entonces cuando ya empezamos a hacer las piezas. Cualquier pieza que vayamos a hacer se hace de esta forma, ¿no? Para que sean más grandes o más pequeñas. ¿Vale? Las grandes llevan más tiempo. Pequeñas se hacen primero. Podemos hacer unas cuncas, ¿sí? Las tacitas del vino. ¿Sí? Las herramientas que utilizamos pues, son muy sencillas. Es un trozo de caña, ¿sí? Depende de la pieza que hagan, para la caña que utilizamos. Es un pedacito de cuero, ¿sí? Un pedacito de cuero muy fino para alisar los bordes y un hilo que es con lo que se cortan las piezas. Una vez que están las tazas hechas, se deja que estén encalecidas. Después se quitan al sol a secar. El secado es temperatura ambiente. Y de una vez que las piezas están secas y hay mercancía suficiente para cargar un horno, se esmaltan, se colocan en el horno y se cuecen. Yo hago todo tipo de piezas, ¿no? Desde las piezas tradicionales de uso doméstico hasta piezas decorativas, ¿no? Y figuras, juegos de café, juegos de té, juegos de queimada, jarrones, botijos, juegos de ajedrez, todo tipo de... en barro todo tipo de piezas. Aunque están hechas con cuidado, con una profesionalidad heredada de abuelos, una pieza no es igual a otra y en cada una se esconde el secreto anhelo de ser recordado y valorado. Algo bien diferente a lo que ocurre con una pote industrial. Estas piezas hablan por sí mismas. Su color, su material, sus formas, sus dibujos. Cada uno de ellos tiene una historia, muchas horas de trabajo y aprendizaje detrás y muchos siglos detrás. La cerámica de algunos puntos de Galicia guarda formas que nos remontan casi a la prehistoria, al igual que las técnicas utilizadas, y sin embargo tienen mucho en común con estas otras piezas. Para empezar, una tradición común que en Galicia arranca ya con la fuerza de la especialización en el siglo XVI y XVII, cuando fueron apareciendo alfareros especializados que trabajaban para los núcleos rurales de los alrededores. La demanda era tal que surgieron verdaderas aldeas de oleiros, y se extendieron por toda Galicia, dando lugar a diferentes modos de trabajar el barro, la arcilla. Técnicas que perviven casi idénticas gracias al esfuerzo y tesón de los alfareros y a la revalorización de esta actividad a partir de la década de los años 70. Así son distintos los tornos, las piezas, los barros de la Galicia litoral a los del interior o a los de las riberas del Miño. El programa de esta semana se centra en uno de los mejores exponentes de la Galicia litoral, Buño. Moldean desde utensilios domésticos a complementos decorativos o incluso aplicaciones arquitectónicas.
En casi todas las casas gallegas hay una pieza de estos oleiros que iniciaron una época esplendorosa en el siglo XVI hasta la Edad de Oro del siglo XVIII. Y sus piezas han llegado hasta América. También han llegado mucho más lejos que Galicia las piezas de Sargadelos. Creada a finales del XVIII por Antonio Raimundo, marqués de Sargadelos, vivió muchas peripecias hasta llegar a donde está ahora. Y eso gracias a la iniciativa de reflotar la industria por parte del Laboratorio de Formas, detrás del que estaban Isaac Díaz Pardo y Luis Seoane. Y comenzó en la década de los 70 una fructífera alianza con Cerámicas do Castro. Y si Sargadelos es un proyecto cultural, cerámicas modestas pero hermosas como la de Niño de Águia forman una asociación para comercializar sus piezas. Y otro de los centros dignos de mención es Guntibós, donde destaca la presencia de mujeres en la elaboración de las piezas. Como ya han comentado nuestros invitados, la salvación de estas obras de arte viene de la creación de asociaciones y de ofrecer un trabajo bien hecho, algo que no les cuesta en absoluto. Antonio, ¿de qué manera ha influido, yo creo que positivamente, el hecho de haber constituido ya una asociación de alfareros aquí en Buño, una asociación de oleiros? Bueno, nuestra asociación es muy joven, es relativamente joven, tiene 2 años y bueno, he influido, pues mire, estábamos trabajando los artesanos, cada uno en su taller y bueno, se sabe que de forma individual no se consigue nada, tanto a niveles de la administración como a niveles por aquí de mercado, de comercialización de las piezas, de mejora del barro y todo eso. Y entonces nosotros estamos trabajando en ese sentido, en la comercialización, abrir nuevos mercados y mejorar el trabajo en los mercados ya abiertos. Y al mismo tiempo, pues por ejemplo, nuestro barro es autóctono y bueno, tiene muchas calidades muy buenas, pero queríamos conseguir mejorarlo y eso individualmente no se consigue. Y entonces nos unimos así, a ver si todos juntos podemos conseguirlo. Antonio, ustedes organizan anualmente una feria muy importante aquí en Buño, una exposición de artesanía, y un poco al hilo de lo que me venía usted comentando, que están abriendo nuevos mercados. ¿Qué es más difícil, elaborar esa artesanía, esas piezas, o colocarlas en el mercado? Pues hoy en día más difícil es colocarlas en el mercado, porque nuestra artesanía arrastra la crisis que arrastra todo el sector productivo en España. Y bueno, hacer la artesanía en el taller, eso es fácil, desde que sabes, aprendes a hacerla, que lleva sus años, pues es fácil, pero ponerla en el mercado cada día se está haciendo más difícil. Y sí, efectivamente, nosotros organizamos juntos con el ayuntamiento, colaborando los unidos, hacemos una muestra de alfarería todos los años. Este año coincide del 12 al 20 de agosto. Bueno, y aprovecho para invitar a quien quiera. Claro que sí, que desde el 12 hasta el 20 de agosto, sí, que se pasen por aquí en Buño y podrán ustedes ver todas las maravillas que se hacen en el sector artesano de la alfarería. Hablando de mercados, sabemos que Galicia, bueno, es el mercado potencial, aquí me parece que no hay mucho problema, pero hay proyectos de expandirse, de salir pues, al resto del Estado Nacional e incluso al extranjero. Bueno, llevamos ya 2 años asistiendo a ferias a Madrid, y es la única feria que asistimos, es Manuel en Madrid, y ahí fuimos, desde que está creada la asociación, tenemos un stand grande de 24 metros cuadrados, y allí junto con la Xunta de Galicia, pues fuimos a enseñar nuestro producto, nuestra artesanía. También, que se me olvidó decir antes, tenemos creada nuestra imagen corporativa, que está, tiene un año y pico, y bueno, y con una subvención del IGAPE y el ayuntamiento. Hemos hecho la imagen corporativa con su logotipo, bolsas, la edición de un catálogo, cajas y todo eso. Entonces intentamos introducir en el mercado ya la artesanía como se merece, con unas etiquetas, con un embalaje apropiado para realzar su calidad y su belleza ya natural. Claro, bueno, la belleza es indiscutible y como no podía faltar el museo, ¿no? El museo, estamos en él, aquí este es el Museo de la Alfarería, se llama el OALFAR. Y bueno, en este museo hay unas láminas y unas exposiciones que el proceso todo de la artesanía antiguamente, desde la cantera del barro, los barreiros se llamaban, donde se extraía el barro, el proceso de pisado, es decir, donde las piedras de barro se rompían y se hacía el polvo de barro, el amasado, la fabricación, el esmaltado y una maqueta de un horno antiguo
y para saber cómo se ponían las piezas y cómo eran el horno de antes. Al mismo tiempo hay una colección de piezas tradicionales que, bueno, es importante para que no desaparezcan esas formas, porque cada día, como se ve aquí, hay formas nuevas, más innovadoras, y para no olvidar esas formas, pues este museo es importante para eso. Al mismo tiempo, la gente que viene a visitar aquí el museo tiene referencia de los artesanos que hay en el pueblo, sus direcciones, y bueno, ve un poco sus productos para, si le interesa, pues comprar. Y bueno, yo creo que es muy importante para nosotros, para las alfareras. Señor Candame, ¿se puede hablar de joyería gallega? ¿De dónde proviene nuestra tradición en cuanto a joyería? Bueno, yo pienso que en principio Galicia tiene una tradición joyera desde la etapa celta hasta nuestros días, y claro, habría que hacer un estudio muy exhaustivo para situarla en cada una de las etapas que hemos vivido. Yo creo que muy importante es la orfebrería compostelana, la religiosa, y la orfebrería con azabache, y la actual joyería gallega, que tiene un posicionamiento en el mercado nacional e internacional, estando presente en los escaparates más importantes del sector en este momento en el mundo. Yo creo que estamos jugando un papel importante, dado que la joyería española ha tenido un gran respaldarazo de la joyería gallega a nivel internacional, y eso nos debe llenar de orgullos, y bueno, apostamos por esta nueva joyería con las nuevas generaciones que sigan de una forma agresiva, apostando por el diseño y que haga de la joyería gallega más fuerte, más dinámica, y que traiga como consecuencia unos buenos recursos para nuestra tierra. Si hablamos de orfebrería compostelana, orfebrería religiosa, estamos hablando de artesanía. Si hablamos de joyería, ya es otra cosa, es hablar de obras de arte, ¿no? Indudablemente, para mí la joyería es el arte de conjugar los metales nobles y las piedras preciosas. Como te decía anteriormente, antes de iniciar esta entrevista, la palabra joyería para mí es mágica, una joya. Una joya, cuando se dice, por ejemplo, este neno es una joya, o este automóvil es una joya, o esta obra de arte es una joya del siglo tal o cual. Yo creo que al profesional del sector esto nos llena de orgullo y nos hace pensar que cada día tenemos que ser más agresivos y más, no sé, más competitivos también en nuestro sector, para que esta palabra siga siendo en el ámbito internacional muy poderosa. Bueno, joyería, es una palabra que tiene un significado tremendo y que además significa mucho, y que es importante incluso para conocer una cultura, una sociedad, como por ejemplo la nuestra, la gallega. Bueno, yo pienso que en todas las etapas culturales de los países se han analizado siempre los productos de joyería, y con ello se ha transmitido pues, una parte importante de las acciones sociales del tiempo que han vivido las personas. Bueno, y en cuanto a nuestra producción joyera, en cuanto a los gustos, ¿qué es lo que más demanda pues, el cliente de fuera de nuestras fronteras, de España o del resto del mundo, y qué es lo que demanda más el gallego? Bueno, yo pienso que Galicia está aquí, estamos en el siglo XXI y estamos equiparados con el resto del mundo. O sea, eso, el tópico, eso que Galicia hay una esquinita, y eso ya ha pasado. Nosotros tenemos que ser agresivos, y somos agresivos tanto en el diseño como en la comercialización de los productos, y en este caso la joyería pues es un sector que está ahí y que está pujando y está abriendo un espacio a nivel internacional, y está, pienso que siendo positivo en todos los aspectos en Galicia. Yo creo que las tendencias, eso es lo que hay que seguir. Aunque muchos de nosotros hagamos pues, una serie de artículos, como decía anteriormente, de forma diferenciado, hay que seguir una tendencia internacional, porque si no sigue la tendencia, indudablemente, el comercio no puede llegar a un buen término, y lógicamente las empresas se asfixiarían
y no tendrían una continuidad en la fabricación. Entonces hay que seguir las técnicas internacionales y las tendencias internacionales. ¿Qué demanda el gran público a nivel internacional? Y eso es lo que tenemos que hacer en Galicia, poniendo de nuestra parte todo lo que podamos en el nivel, digamos, tanto empresarial como artístico como comercial. La primera joyería gallega la trabajaron manos celtas. Torques y diademas eran joyas rituales que servían para diferenciar las diferentes tribus, castas o rangos. Pero es en la Edad Media cuando surge la verdadera tradición joyera en Galicia. Nuestra orfebrería tradicional discurre paralelamente a las creencias religiosas y paganas. Buena muestra de ello son las cualidades mágicas atribuidas al azabache, como talismán contra el mal de ojo y otros hechizos. Los azabacheros heredaron su oficio del de los concheiros. Al querer incorporar a las conchas un material mágico, se empleó el azabache y se consiguió un amuleto que era al mismo tiempo recuerdo y símbolo del Camino de Santiago, y que dio lugar a un nuevo gremio de artesanos regidos por rigurosas ordenanzas. Había dos premisas fundamentales: cuidar la calidad y ser leales en la venta, además de mantener el monopolio compostelano. Y así, a la sombra de la catedral, esta actividad alcanzó prestigio y nueva difusión en todo el continente gracias a joyas fabricadas con el mejor azabache de Occidente, el de las minas asturianas. También los orfebres han tenido la ocasión de probar ampliamente su valía en nuestra tierra. Galicia fue en épocas prehistóricas algo así como la California europea. Viajeros atentos, hallazgos sorprendentes y restos testimoniales revelan la abundancia de metales preciosos y la elaboración exquisita de los artesanos galaicos. Existieron, pues, orfebres expertos en estas auríferas tierras gallegas que con excelente técnica y habilidad manifiesta trabajaban en el oro y la plata que se extraían de los yacimientos gallegos. El descubrimiento de la tumba de Santiago, las peregrinaciones y la iglesia fueron siempre estímulos continuados para la recuperación y potenciación de esta tradición. Se fundaron escuelas, surgieron dinastías y se crearon talleres que transmitieron el oficio a través de los siglos, e incluso salieron de Santiago y se asentaron en otros puntos de Galicia y del extranjero. La joyería se ha industrializado considerablemente en los últimos años y supone hoy un sector próspero en Galicia. Los motivos tradicionales celtas definen las nuevas líneas de joyería que se venden en nuestras tiendas. La localidad de Bergondo es la cuna de muchos de esos nuevos artesanos. Allí continúan produciendo joyas únicas con la misma sabiduría y paciencia que sus antecesores, pero con diseños vanguardistas que gustan en todo el mundo. Los magnates árabes del petróleo son los mejores clientes de las joyas que firma el gallego Candame, un joyero de alto nivel que exporta diseño con sello gallego a todo el mundo. Actualmente se pueden diferenciar dos líneas en artesanía. Una es la artesanía tradicional, que sería la artesanía popular, que se va transmitiendo de generación en generación, y después la artesanía contemporánea, que es la actual. Entonces hay gente que prefiere cosas más tradicionales y después hay gente que es casi una minoría, que es la que quiere cosas un poco más diferentes, nuevas, que es gente que quiere cosas de diseño exclusivo, ¿no? Y bueno, luego la juventud así en general lo que quiere son piezas más asequibles y más sencillas. La línea en la que yo me ubico es una línea más bien moderna. Son diseños de líneas sencillas y inspirados normalmente en la naturaleza. Son líneas orgánicas y en algunos casos líneas abstractas, más geométricas. El proceso básicamente consta de tres partes. La primera, que es la inspiración, que es de donde te surgen las ideas.
La segunda, que sería reflejar las ideas en el papel, o sea, el diseño de la pieza, los bocetos, las pruebas de color, etc. Y después el tercer paso, que sería la elaboración de la pieza en el taller. Dentro de las piezas que realizo hay dos líneas diferentes. Una que la dedico más a novias, es decir, diademas, peinetas, todo tipo de piezas de diseños florales, y después otras piezas que son un poco para gente joven, piezas de diseño un poco original, diferente, que podrían ser para salir de día o de noche.